Estás escuchando Café con Luber, con la conducción de María José Lubertino. Toda la actualidad con una mirada diversa y feminista. Café con Luber, por Radio Sónica. Los barrios, periferias, colonias y poblas somos varias las que ya no se conforman. Hola, ¿cómo están? Bueno, una semana se abre con nuevas perspectivas. Tuvimos elecciones ayer y por supuesto creo que agotados, agotadas y después de muchos nervios y después de mucho trabajo, le dijimos a Milei hasta acá, le dijimos no a las derechas y bueno, llegamos con Sergio Massa al balotaje y también, si todo parece confirmarse, con Santoro también en la ciudad de Buenos Aires, para quienes nos importa este tema porque estamos luchando contra el extractivismo en la ciudad. Así que con muchas expectativas, nuestro programa de hoy va a estar íntegramente dedicado a hablar del 36 Encuentro Plurinacional de Mujeres Lesbianas, Trans, No Binarias y Disidencias en la ciudad de Bariloche, pero por supuesto los resultados de la elección son un tema insoslayable. Bueno, muchísimas gracias. Tenemos varias invitadas muy especiales. Le quiero dar la bienvenida en primer lugar a Marta Dillon, que me siento en inferioridad de condiciones, porque la periodista es ella y la que va a hacer la nota soy yo. Es cofundadora del movimiento Ni Una Menos, periodista de Página 12, por todos súper conocida. Muchas gracias, Marta, por acompañarnos. María Alicia Gutiérrez. Gracias por la invitación. Gracias. María Alicia Gutiérrez, socióloga feminista, compañera de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, especialista en género, sexualidades, derechos sexuales y reproductivos. También nos acompaña Remigia Cáceres, que es secretaria de Discapacidad de la CTA de los Trabajadores y Trabajadoras, y Cristina Croaré, que es trabajadora del Ministerio Público Fiscal de la Nación, congresal de Citraju, y que, trabaja con nosotras en todos los temas del ecofeminismo. Muchísimas gracias a las cuatro por acompañarnos. Por supuesto, la primera vuelta de las reflexiones es, nosotras venimos de un encuentro plurinacional de mujeres donde manifiestamente las mujeres rechazamos a las derechas y por supuesto rechazábamos el retroceso en nuestros derechos. Así que con un día post elecciones, quisiera, Marta Dillon, tus reflexiones al respecto, conectando lo que pasó en el Encuentro Plurinacional de Mujeres y los resultados electorales de ayer. Sí, yo creo que están muy íntimamente ligados lo que pasó en el encuentro. También podríamos poner como prueba, digamos, lo que pasó en la Marcha del Orgullo en Rosario, que fue un fin de semana antes, digamos, como dos eventos muy multitudinarios y a la vez muy definidos en su postura frente a las elecciones, que yo entiendo que se dio vuelta desde ahí, se dio vuelta desde quienes sentimos en el cuerpo lo que significan los neofascismos, ¿no? Lo que significa las promesas de Milei, tanto de exterminio, digamos, de las instituciones del Estado, que en definitiva son formas del vínculo de lo común o formas de hacer lo común, digamos, la salud pública, la educación pública, la posibilidad de recurrir al Estado cuando hay necesidades, pienso en la asistencia social, en los planes sociales, etcétera. Digamos, eso lo sienten las personas que tienen personas a cargo a las que cuidar, las personas que deben recurrir a la salud pública, todas las que hemos luchado y les que hemos luchado por el aborto legal, porque entendemos que sin el Estado protegiendo esa posibilidad de decidir sobre tu proyecto de vida, que es lo que en definitiva significa el aborto, digamos, nuestras condiciones de vida se degradan un montón, y lo mismo pasa con gays, lesbianas, travestis, que sabemos y hemos recibido ataques a lugares LGBT, ataques en redes, digamos. Ese saber que es
claramente en el cuerpo y en la vida cotidiana, digamos, para mí ha logrado cuidar, digamos, la base mínima de lo común y dar vuelta a esta elección en la que parecía que Milei venía arrasando, ¿no? Y sí hay que tener en cuenta que también hay un voto masculino muy duro, digamos, en el voto a Milei, que no es todo, por supuesto, pero sí hay, más que masculino, es un voto muy antifeminista y lamentablemente ese antifeminismo es bastante transversal, digamos, ¿no? Y creo que descuidar nuestra participación, en la democracia, en la vida política, en la transformación del mundo que conocemos en otro que deseamos, es menospreciar no solamente la democracia, sino la posibilidad de hacer frente a los proyectos totalitarios, neofascistas, etcétera, ¿no? Contanos un poco, porque hubo un taller de antifascismo en el cual vos participaste en el 36 encuentro y estaba en la misma escuela que estábamos nosotras con otros temas y me impactó la cantidad de gente. ¿Por qué crees que tanto interés en el tema? ¿Cuáles fueron las conclusiones? Creo que se organizaron para seguir trabajando en esta temática, ¿no? Sí, ya hubo una reunión post-encuentro, donde hay un chat donde hay más de 120 personas de muchas diferentes provincias, digamos, pero bueno, es el germen de seguir organizando un frente antifascista que me parece que es que se ha venido imponiendo, es una preocupación que se viene teniendo también de manera transversal, digo, tanto por los ataques concretos que se vienen sintiendo, como por que se vienen sintiendo, digo, en lugares LGBT, sobre las placas de la memoria en varios colegios de Cava, por ejemplo, pero también en otros lugares, ataques a trabajadoras sexuales, digamos, ahí se ve no es solamente Milei, digamos, ¿no? Ves Revolución Federal, el ataque mismo a la vicepresidenta, ¿no? El atentado, digamos, se ve que hay un deseo, digamos, si queremos definir, o por lo menos así fue el acuerdo más o menos que dijimos, el fascismo viene con sueños de exterminio y de restauración, ¿no? De volver las cosas a un lugar anterior de restauración, de la familia, la propiedad privada, la familia tal como la conocemos y la diagrama, ponele las religiones católicas y judías, pero vienen con esas dos cosas, con un plan bien determinado para todo lo que va a socavar esas formas de sociedad cerradas y cis heteronormadas, ¿no? Entonces me parece que el avance de Milei y la preocupación, digamos, por cómo enfrentar en los múltiples lugares a los fascismos hace que, bueno, compartir inquietudes, pensar cómo enfrentar, bueno, también, digamos, todo lo que se ha avanzado en contra de la recuperación de tierras de los pueblos mapuche, digamos, eso también tiene que ver con el fascismo, ¿no? El no reconocimiento de sus existencias, la categorización como terroristas o como extranjeros, digamos, ¿no? La xenofobia, el racismo, digamos, todas en todas esas actitudes vemos cómo el fascismo va creciendo, ¿no? Y bueno, encontrar estrategias comunes para ponerle un freno, además de estar conectadas y generar investigación sobre quiénes, cómo y por qué se producen esos ataques, nos parece que es realmente urgente, ¿no? Porque si no estamos siempre hablando en el aire. Entonces, empezar a investigar y a recopilar los datos para saber quiénes son y cómo trabajan en los diferentes territorios de nuestro país, ¿no? Tener sistematizados tanto las agresiones como quiénes las producen y las formas de defendernos. Contémosle a quienes nos están viendo que aunque no salió en todos los medios, este 36 Encuentro Plurinacional reunió en una marcha casi 100.000 mujeres y en los talleres, según los datos oficiales de las organizadoras del encuentro, más de 70.000 mujeres participando durante 3 días en las más diversas temáticas, pero fue realmente muy potente la manifestación plurinacional, antirracista, la presencia
de las mujeres originarias más fuerte que nunca, que en otros encuentros anteriores, que se eligió también para la próxima sede Jujuy, que también es tomar una bandera plurinacional y sobre todo las luchas que se están dando en este momento en esa provincia. Y quisiera preguntarle a María Alicia Gutiérrez, porque ella seguramente no nos vimos en el encuentro de tanta gente que había, después me enteré escuchándote por la radio que habías estado, pero María Alicia también viene siguiendo con mucha meticulosidad el avance de los grupos antiderechos, que es una de las vertientes de este fascismo en relación a los temas de salud sexual y reproductiva. ¿Cómo viste el encuentro? ¿Qué nuevos abordajes aparecen más allá de que ya tenemos aborto legal? ¿Qué énfasis se puso en este encuentro en educación sexual integral o en la implementación de aborto? Y tuvimos también una marcha muy importante con la bandera de la campaña siempre presente, ¿no? Sí, bueno, ante todo, muchas gracias María José por la invitación y es un gran placer compartir con estas colegas y amigas este espacio. A mí me suena el encuentro como si hubiera sido del siglo pasado realmente y fue absolutamente reciente, pero creo que la intensidad de lo de este fin de semana, lo de ayer básicamente, creo que atraviesa todo de una manera brutal. Es bastante difícil hacer un análisis y la escuchaba Marta, que tiene gran expertise en eso por su profesión. A mí, digamos, me gustaría ponerlo a lo mejor en 2 o 3 niveles distintos, a ver si yo me puedo ordenar las ideas. Una cuestión es que sí que me parece que todo esto, el encuentro, las marchas que Marta puso sobre la mesa, el 28 de septiembre, que fue una movilización muy importante en todo el país, no solo en Cava, y que esa cuestión de la federalización me parece un dato muy importante, creo que fueron elementos claves para mostrar que realmente los feminismos o los movimientos de mujeres, si querés ponerlo más ampliamente, están teniendo un peso altamente significativo en cómo se definen las reglas de la política en distintos lugares, no solo acá, pero que acá en la Argentina es muy fuerte. Un pie de página, yo acabo de venir de Georgia, que ni me acordaba dónde existía, ahí en el límite con Turquía, en un evento muy grande sobre aborto de distintos lugares del mundo, y no paran de preguntarte cómo hicimos para la cuestión del aborto, pero cómo hicimos para organizar y armar un movimiento feminista tan fuerte. Entonces, a mí me parece un nivel es que ese dato que parece como un movimiento callejero y que hace algunas cosas, está teniendo una incidencia estructural muy, muy fuerte y que eso se expresó de alguna manera en las elecciones. Eso es un segundo nivel en lo que pasó específicamente en el encuentro con los derechos sexuales reproductivos y la problemática del aborto. Yo coordiné el taller de aborto, que más o menos tuvo alrededor de unas 80 personas, muy variados los lugares del país y también de América Latina, y si bien las situaciones son muy diferenciales en relación a los países, en relación a la situación argentina, lo que nosotros trabajamos mucho fue todo lo que tiene que ver con la implementación, que es el tema que nos parece que amerita que siga existiendo una campaña. Muchas saben de que hay diferencias en la campaña, hay gente que con la ley supuso, imaginó o pensó que con eso ya estaba bien y que se acababa, otras que pensamos que no, que la implementación era tan compleja casi como lograr la campaña, y no nos estamos, me parece, equivocando demasiado. Porque si bien ha habido un Estado, y por eso lo fundamental de que sigamos teniendo un Estado muy fuerte y muy contundente en términos de implementación de políticas públicas alrededor del tema, hay unas diferencias, chicas, que a mí, que tengo bastante información, me impactaron, ¿no? Diferencias regionales, quiero decir, diferencias de lugares, diferencias de pueblitos, y todo lo que creíamos que ya no, todavía sigue existiendo en muchos lugares. Entonces me parece que eso requiere de un trabajo intenso y que el taller estuvo muy bueno, las conclusiones fueron muy buenas en cuanto a lo que tenemos, pero también a lo que falta. Y hubo un tema que me parece muy interesante que surgió en el taller, que fue el diálogo con el Estado. O sea, ¿cómo dialogamos con el Estado? Porque vieron que las posiciones son, o somos funcionarios del Estado, que no lo somos, la gran mayoría, digamos, o con el Estado no quiero saber nada, digamos, una posición más anarco, si se quiere.
Entonces, bueno, a ver si hay alguna manera de poder encontrar una forma de dialogar con el Estado, porque es absolutamente necesario, porque nosotros pedimos una ley al Estado, no se la pedimos a la estratosfera, y ese diálogo hacerlo desde un lugar de la más profunda autonomía. Entonces ahí se le dio un espacio muy importante a lo que son los monitoreos sociales que están llevando a cabo las distintas organizaciones territoriales en los distintos lugares. Y un último nivel, y con esto termino, es que rescato muy fuertemente lo que Marta decía como al final de la importancia de estudiar. Yo soy una académica, además de una activista, y leer y estudiar me parece que es un dato muy importante y que es políticamente muy importante. Toda la idea de la antipolítica y toda la idea que la ultraderecha tiene del antiintelectualismo es para los otros, no es para ellos. Más allá de que uno esté de acuerdo o no con cómo piensan y les parezca más o menos inteligente. Pero ese antiintelectualismo, esa idea, a mí me escracharon en un momento en un TikTok, esa idea de adoctrinamiento como función de la universidad pública para destruir a la universidad pública, es para los otros, no es para ellos. Entonces me parece que una de las cosas interesantes que ha dado los estudios, nosotros hicimos varios estudios, ahora está por salir uno sobre los jóvenes y la no política, digamos, propuesta desde la derecha, hicimos otro sobre las cartografías, saber en qué partidos políticos, cómo se organizan políticamente estos grupos. Lo que queda muy claro en esos trabajos que venimos haciendo, que aquella idea en contra de la ideología de género, que sigue persistiendo, que es muy importante, que yo no le voy a negar la importancia de esas propuestas antifeministas, anti-LGTBQI+, esos ataques a que somos marxistas culturales y demás, no sean importantes, yo creo que son importantes, pero hace mucho tiempo, que varias investigadoras, entre ellas Sonia Correa de Brasil y demás, venimos hablando de ese concepto como un concepto vacío de contenido en sí mismo que es capaz de ser llenado con cualquier cosa, como si fuera una gran canasta donde mañana pongo los pobres, después pongo los migrantes, después pongo los extractivistas, cualquier cosa, los defensores del medio ambiente, después pongo cualquier cosa ahí. Entonces me parece que lo que queda claro y lo que Milei mostró muy claramente, que no van solo contra la ideología de género, que sería un aspecto de la lucha, sino van en un intento de articular un modelo civilizatorio en el plano económico, político, social y cultural. Qué importante algunos de los puntos que resaltás y cómo combinar este aspecto de nuestro activismo con lo académico, con lo político, nuestras múltiples facetas dando batalla al feminismo en todos los frentes, ¿no? Porque si se ve este encuentro, no es más que, bueno, el momento de juntarnos una vez por año, pero la lucha se da de manera permanente durante todo el año y en todos los frentes. Yo sé, Marta, que te tenés que ir en un ratito, entonces quisiera darte unos minutos para que nos digas cómo ves en perspectiva estos encuentros plurinacionales de mujeres después del número 36. Yo he participado desde el primero y sigue habiendo gente nueva este año, y ya vamos a hablar con nuestras compañeras del ecofeminismo, personalidades de alta gama como Maristela Svampa. Era su primer encuentro plurinacional feminista y nos dio gran alegría, pero estaba en la multitud, en el marco de un grupo donde mucha gente ni sabe quién es, pero hablaba en paridad con otras compañeras que tienen otras experiencias desde lo territorial, desde la base. Entonces es muy interesante este espacio de intercambio y muy productivo, porque además los grupos y las comisiones ya no simplemente cuentan experiencias, sino que se organizan campañas. El modelo de la campaña nacional por el derecho al aborto es tomado por otras comisiones como para decir, bueno, ahora vamos a hacer un lema, vamos a hacer esto y nos vamos a seguir en contacto y en vínculo durante el año haciendo cosas. ¿Cómo ves, ¿Cómo ves, Marta? Estoy pensando en la Carvajal, que le mandamos un beso grande, que hoy tiene un día difícil porque es el juicio por el asesinato de su papá.
Pero aprovecho, Marta, que te tenemos acá para que nos digas en perspectiva, ¿cómo crees que sigue este movimiento feminista y nuestra incidencia de cara al próximo gobierno? Para mí los encuentros son una gimnasia política, digamos, de las más potentes y a la vez hermosas, y me hago cargo de la palabra hermosa en el sentido de que es una experiencia. Yo me quedo con un cartel que tenía una compañera, varias compañeras de la CCC, que decía: el encuentro nos entra por el cuerpo y nos queda en el corazón, ¿no? Porque creo que es una experiencia profundamente corporal desde el momento en que hay que viajar, hay que trasladarse, que abre algo de la idea del placer, de poder suspender la vida cotidiana, que es, digamos, la gran cárcel que tenemos las minas fundamentalmente, y que, digamos, sostener esta política, digamos, que combina el goce, la fiesta, la discusión política, la posibilidad de encontrar, de hacer vínculos entre territorios tan lejanos. La campaña, digo, es una de esas pruebas reales de cómo se puede articular, pero digamos, las feministas nos venimos conociendo en los encuentros, nos venimos reconociendo, reencontrando, y también creo que hay algo de la dinámica. No sé, cuando hicimos, por ejemplo, el primer Ni Una Menos, la primera sensación era que la marcha del final de uno de los encuentros se había trasladado a Buenos Aires, ¿no? Lo digo desde Cava, porque era esa misma dinámica, ¿no? Donde combinan los partidos políticos, las organizaciones pequeñas que dan asistencia a alguien que necesita, no sé, saber a dónde pedir ayuda por una cuestión de violencia, alguien que busca una abogada, qué sé yo, todas las personas que están denunciando abuso sexual en la infancia, las que llaman madres protectoras, las que desafían, no sé, el básquet feminista, digamos. Hay como una proliferación de experiencias pequeñas y macropolíticas, ¿no? Las dos cosas se combinan, y creo que eso es lo que tiene de rico el feminismo, ¿no? Que hay una retroalimentación permanente entre quienes por haceres que son de mucha cercanía, de pronto están haciendo un hecho político como marchar con 70.000 más, ¿no? Que es un hecho político muy significativo y potente. Así que yo creo, a mí me dio mucha alegría que hubiera mucha gente en Bariloche. Tenía miedo de que hubiera menos, sinceramente, tenía miedo por las condiciones económicas, por las distancias geográficas. Caro, convengamos que era caro la Sí. distancia y era caro sobrevivir allí, y no estábamos todas. Creo que también las fechas electorales llevaron a que mucha gente no fuera, pero igual fue muy multitudinario y mucha gente nueva, ¿no? Muy interesante. En todos los encuentros hay gente nueva, no hay un solo encuentro en el que no haya alguien que va por primera vez, y eso es fundamental, digamos. Retroalimentante, sí. Sí, totalmente, qué sé yo. Y creo que las perspectivas del feminismo es seguir tramando, ¿no? Seguir tramando ahí. La pandemia nos pasó un poco por encima, pero pasó por encima de todos los movimientos, creo, ¿no? De todas maneras, sí creo que para quienes cuidamos, para quienes tenemos personas a cargo, digamos, para quienes entendemos las dinámicas del hogar, digamos, la perspectiva del encierro hogareño fue bastante avasallante. Y que eso todavía no lo terminamos de elaborar del todo, y necesita ser reelaborado, igual que necesitamos volver a pensar una agenda que sea vital, ¿no? Que sea no solamente denuncia, sino de transformar nuestras condiciones de vida. Digo, la vida en común, ¿no? Para mí es la gran pregunta que tenemos que hacernos, y cuando digo la vida en común, digo esto, ¿cómo se enfrenta una nueva pandemia si vamos a estar encerradas en nuestras casas con nuestras familias, ¿no? A mí no, me estoy recontenta con las elecciones, pero cuando Massa dice, pongo a mis hijos, yo como los cuidé a mis hijos, voy a cuidar a los argentinos, a mí se me ponen los pelos de punta, les quiero decir, compañeras, porque o sea, no quiero que me venga a cuidar ningún padre más, por un lado. Segundo, pobres pibes, no me los pongas como rehenes, ¿no? Desde el primer momento. No, bueno, a ver. O sea, termino el concepto. Me parece que hay cosas que nosotras y nosotres, y lo digo con énfasis, tenemos que
poder radicalizar, o sea, en vez de dejar de hablar con el lenguaje inclusivo, dejar de pensar otras formas de vida. Sí, intervenimos estratégicamente en las elecciones y por eso se cantó toda la marcha contra Milei, pero también necesitamos radicalizar nuestras propuestas de formas de vida distintas. Por ejemplo, queremos ser viejas y vivir con amigas, no queremos que nos manden un geriátrico, queremos tener un procrear para 4 o 5 que nos juntemos y nos hagamos la casa colectiva. Por ejemplo, como para dar un ejemplo de lo que sería pensar otras formas de asociación, de cuidado, de vida en común. Eso, ¿no? Me parece que eso es una agenda vital. Pero bueno, hay muchas más y tengo poquísimo tiempo y les estoy robando un montón a las compañeras que todavía no hablaron. Perdón, Cristina y Remy. Te despido y te agradezco, pero ahora vamos a hablar de alguna de estas cosas, porque en otros talleres, por ejemplo en el de ecofeminismo, tenemos toda una agenda de la cual no da cuenta ninguno de los candidatos que viene al balotaje, y nosotras no es que no tengamos una vibrante agenda para empujar hacia adelante, la tenemos. Creo que estamos varios pasos adelantadas como movimiento político, las feministas, a las fuerzas políticas partidarias tradicionales y no tradicionales, pero bueno, vamos tomando decisiones en el camino que son de coyuntura, pero lo estratégico creo que trasciende lo que ha pasado en esta coyuntura electoral. Lo que pasa es que hay condiciones necesarias, aunque no suficientes, ¿no? Digamos, si un tipo como Milei es gobierno, implica un retroceso a pasos agigantados donde no se dan ni las más mínimas condiciones para seguir empujando nuestra agenda. Así que te agradecemos, Marta, sabemos que tenés que seguir trabajando en un día como hoy, te damos un beso grande y seguimos con nuestras otras compañeras en este Café con Luber más feminista que nunca, ¿eh? Gracias. Bueno, un abrazo para todas, disculpen. Bueno, Cristina, quisiera que nos cuentes qué pasó en la reunión, en el taller en el que yo participé también de ecofeminismo y que fue bastante interesante, pero además, más allá del taller de ecofeminismo, había varios talleres en paralelo, el de territorios, el de antiextractivismo, hubo una asamblea de Abya Yala, que también son todos temas que están interconectados, que nos interpelan y que empujan muy fuertemente lo que tiene que venir, ¿no? Un cambio de modelo. Sí, hola, ¿cómo están? Bueno, la verdad es que este año, por ejemplo, hubo 112 talleres en el 36 Encuentro Plurinacional, en los cuales, como decía Marta, estamos tramando. Me encantó que utilizara esa palabra, porque ¿qué estamos tramando? Y tomo la doble acepción, generando una trama de redes que vienen de los movimientos de mujeres, de los feminismos y de las diversidades. En particular, en el taller de ecofeminismo, vamos a aclarar un poco. Decía 112 talleres. Algunos talleres cada taller es atravesado por un eje. Esos talleres, lo que es extractivismo, fumigaciones, pueblos fumigados, estoy hablando de cuestiones ligadas a lo ambiental, humedales, cada uno de esos talleres que para quienes nos están escuchando, estamos hablando de entre 60 y 80 personas. Estamos hablando de que a veces se tienen que subdividir, como el año pasado en el 35 Encuentro, el taller de ecofeminismo tuvo 5 comisiones, lo que significa, estamos hablando de 60 por 5 personas, mujeres y diversidades que estamos debatiendo y entramando nuestras experiencias y nuestro pensamiento. Lo que es extractivismo, humedales y tal, va en el eje territorios. ¿Por qué? Porque son las problemáticas que los movimientos, que las poblaciones, que los individuos, las individuas tienen en relación a este modelo de desarrollo tan perverso, extractivista, destructor. Por otro lado, el taller de ecofeminismo está incluido en otro eje, que es el eje
político y organización y activismo, algo así. ¿Por qué? Porque todos estos territorios nos organizamos políticamente en búsqueda de soluciones, en búsqueda de que la voz diferente a la voz hegemónica sea escuchada. En ese sentido, este año en particular hubo un taller de ecofeminismo que vino con la experiencia de los años anteriores, que eso fue muy bueno, porque así como pongamos como ejemplo la campaña del derecho a decidir, surgió de los encuentros y en el mismo sentido se empezó a tramitar y fue creciendo año a año hasta que se generó la campaña. También este activismo ecológico año a año viene creciendo. Yo participo también como vos, María José, hace muchísimos años. Yo desde el segundo encuentro participo de los encuentros de mujeres en aquel momento y nacionales. Cuánto hemos evolucionado, crecido, cuánto hemos deconstruido y cuánto que tenemos en reconstrucción. Desde el taller de ecofeminismo se creó el año pasado la campaña ecosocial feminista. ¿Por qué? Porque los ecofeminismos no son iguales en todas partes. Existen, nacen en Latinoamérica, existen en Estados Unidos, en Europa. Nosotres, tenemos una manera de construir ese ecofeminismo que necesitamos poner de relevancia la palabra social. Entonces, y en esto hubo mucho consenso, contar también en relación a la fortaleza de los encuentros, que el modo de construcción política que tienen los encuentros plurinacionales son de debate, de búsqueda de consenso, asambleario. La verdad es que recién Marta hablaba de su percepción de tantos otros encuentros. A mí me encantó que diga lo del disfrute, porque el disfrute está en el pensamiento, en la acción y en el pensamiento crítico. Digamos, salimos cada vez dando un paso más en los que en consenso, colectivamente, entendemos como una posibilidad de transformación. Esto es maravilloso. En particular, ¿puedo seguir un minuto más? Sí, bueno, terminar. Sí, en particular decía que todo lo que son los movimientos ecologistas o ambientalistas a veces hacen hincapié en la cuestión individual, y esto es algo muy importante que estamos trayendo en la idea de construir la campaña, porque el oponernos al modelo de construcción extractivista y destructivo es lo mismo que cuando nos oponemos al patriarcado, porque ese es un sistema patriarcal. Entonces, cuando nos oponemos, no nos oponemos realmente, nos oponemos colectivamente y nos oponemos de manera democrática y anticapitalista. La verdad es que es eso lo que surgió de la comisión este año. Me gustó que en otra de las comisiones había surgido un triple lema, que nosotros habíamos estado hablando de eso en el ecofeminismo, pero no lo logramos armar. Lo vi creo que es en el de anti-extractivismo o el territorios, hicieron un triple lema que dice: agua para existir, territorios para el buen vivir y educación ambiental para decidir. Me encantó porque estaba todo el mundo pensando cómo emulamos a la campaña nacional por el derecho al aborto, y me parece que lo tenemos que tomar. Pero la quiero presentar, por último y no menos importante, a Remigia, que como dije es secretaria de discapacidad de la CTA de los trabajadores, de les trabajadores, y bueno, junto Remi es migrante, afro, indígena, mujer con discapacidad y trabajadora, de todo un poco. Así que ella reúne la interseccionalidad en sí misma. Con Remi compartimos el proyecto Maravilla de Mujeres contra la Violencia, que
junto desde la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos y con el apoyo del Fondo Fiduciario de Naciones Unidas para acabar con la violencia contra las mujeres, llevamos por segundo año consecutivo un taller autoconvocado y también participamos en los talleres de mujeres con discapacidad, mujeres migrantes y mujeres trans y no binarias. Así que me gustaría, Remy, tus reflexiones, tu experiencia de este año en esa ciudad inaccesible para una mujer con discapacidad que andaba subiendo la montaña, bajando las piedras con su scooter, y también, bueno, de contenidos y experiencias. Exactamente. ¿Me escuchás? Sí. Perfecto. Bueno, buenas tardes, compañeras. Un gusto escucharlas. Me pareció muy interesante, digamos, al principio de todo, escuchar a grandes compañeras militantes como estas compañeras que están presentes. Nada, mi reflexión es, digamos, como siempre venimos luchando el colectivo de mujeres, digamos, feminista arisca, a la que nombramos nosotras mismas por el hecho de que nos cuesta aún romper ciertas barreras del cuidado, como decía la compañera. A mí me cuesta, la compañera que se fue, ¿no? Que dice, a mí me cuesta que venga otra persona y me quiera cuidar como mis padres. Bueno, pasa lo mismo con el tema de discapacidad. Tuvimos un taller de más de 200 mujeres en la que hubo profesionales, estudiantes, familiares, bueno, y éramos muy pocas las mujeres con discapacidad participando por esto de la inaccesibilidad, como mencionaste, Luber, y el hecho de que es muy caro, es una ciudad muy cara como para ir a compartir algo con las compañeras que quieran ir a Bariloche. Es hermoso, sí, sin duda, pero bueno, nos separamos de los profesionales y familiares para ir a otro taller, que decidimos abrir otro taller de mujeres y disidencias con discapacidad para hablar de nosotras, de nuestras necesidades, de nuestros cuerpos, de lo que nos falta y lo que aún, digamos, tenemos que conquistar. Obviamente venimos conquistando ciertos derechos, pero en algunos espacios como esta nos está costando un montón porque no nos permite la participación. Esto de que a un pobre, bueno, ¿qué va a hacer? ¿Cómo vamos a hacer? Cuesta mucho, al parecer, a las compañeras entender que nosotros también tenemos nuestra autonomía para decidir, nuestra autonomía para organizarnos. No sé cuál sería la barrera más grande que tienen ellas, porque nosotros no tenemos barrera con respecto a esto, ¿no? De organizarnos y empezar a debatir sobre nuestros cuerpos diversas. Y nada, obviamente que hicimos el taller autoconvocado en la Plaza Belgrano, donde hubo muchas compañeras sin discapacidades porque no podían llegar a esa plaza. Digamos, hicimos un taller interactivo como para mostrar a las compañeras de qué forma uno sufre violencia. Y les pareció muy interesante porque a veces es difícil convocar a las compañeras y hablarles de forma académica durante 2 horas, es aburrido, digamos. Uno va a socializar con sus compañeras, a divertirse un poco también, a gozar, nada. Y es difícil convocarlas, tenerlas 2 horas para que estén escuchando un discurso que para ellas por ahí no terminan de encuadrar. Pero terminamos haciendo un sketch con respecto a las violencias que sufrimos las mujeres con discapacidad. En este caso hicimos un sketch sobre violencia institucional cuando uno va a pedir un trabajo. Así que muy bueno, Lubertino, muy, muy interesante. Vamos por 2 años más. Estoy agradecida por ser parte de esta convocatoria para armar estos tipos de talleres, porque surgieron muchas mujeres que sufren y sufrieron violencia. Nosotras hablamos de eso, yo tomé la palabra en el taller del domingo para hablar de violencia, y muchas se agachaban, no decían nada. Bueno, yo decía, bueno, estamos en un país de las maravillas porque nadie sufre violencia. Pero cuando finalizamos se acercaron a mí para decirme que sí, están en situación de violencia y otras que pasaron violencia desde muy niña, porque cuesta mucho la emancipación de las mujeres con discapacidad, más allá de otras discapacidades, ¿no? Cuesta mucho porque la violencia viene por el triple, ¿no?
porque a la vez están con una violencia económica, no tienen dónde ir, y una violencia de accesibilidad, porque si se van en una casa de refugio, se vuelven enseguida porque no pueden estar ahí. No es accesible para estas mujeres con discapacidad motora, así como un ejemplo que les doy, o una mujer que tiene una sordera que necesita una intérprete de lengua de señas. Bueno, ya sabemos, ustedes que están acá presentes saben de muchas barreras que sufren las mujeres cuando se van en ciertos refugios, y ni hablar en situación de discapacidad. Entonces vuelven de vuelta donde están siendo violentadas porque no le queda como otro recurso. Entonces se sienten amordazadas y atadas y no saben para dónde recurrir, porque si tienen una pensión, el programa Acompañar no es compatible con la pensión. Pero bueno, venimos trabajando esto con el Taller Maravilla de Mujeres para que se nos escuche desde el Ministerio de Género, para ver de qué forma podemos actuar e interactuar para que estas compañeras o estas hermanas con discapacidad puedan tener, digamos, un lugar donde recurrir en estas circunstancias. Bueno, me gustaría que me cuenten en concreto, en cada uno de los talleres donde ustedes participaron, en qué cosas concretas se quedó organizadas para acciones estratégicas de acá al año próximo. María Alicia, contanos un poco en materia de la campaña por el derecho al aborto y de los derechos sexuales y reproductivos, cómo es el plan de acción y las propuestas concretas. Bueno, me parece que una cuestión es el plan de acción de la campaña. La campaña tiene una forma de organización que no depende del encuentro, digamos, ni que resuelve a través del encuentro, sino que a través de sus propias estrategias nacionales y demás. Pero lo del encuentro me parece que es un dato importante, lo que surgió allí, como para tomarlo como elemento de la campaña. Un elemento que me parece clave es que surgió el desconocimiento de la ley. Hay un desconocimiento enorme, me parece increíble una ley que tamaña cantidad de gente en la calle, que fue una de las pocas leyes que se vio por televisión y se siguió todo el proceso y el debate como en casi ninguna, y sin embargo, a 5 años, a 4, pongámosle el 20 se debatió menos, ¿no es cierto? Pero pongamos el 18, que fue muy fuerte, a 5 años la ley es muy desconocida, y eso es lo que registraron y mostraron claramente en el taller las mujeres de los distintos lugares del país. No era solo un problema de una provincia que no se conoce. Ese tema también lo hemos hablado con las responsables de las políticas públicas y se han hecho cargo de que no ha habido una campaña nacional importante de gran significación, que lo puede hacer el movimiento feminista, por supuesto, y lo puede hacer la campaña en sí misma, pero que debe ser acompañada con una campaña del Estado, porque eso requiere de mucho dinero. Entonces eso surgió como un tema muy, muy importante. El otro tema fue algunas dificultades en algunas regiones con los insumos. ¿Y qué quiero decir con insumos? Bueno, misoprostol, que hay más, mifepristona, que recientemente está autorizada, hay menos o con dificultades, pero se está llegando. Lo que no hay es AMEU. La capacitación en AMEU y las herramientas, los insumos que se requieren para hacer un AMEU, que es muy simple. Pero explica qué quiere decir AMEU, porque quienes te están escuchando no todo el mundo sabe. Es una metodología para hacer un aborto que se llama aspiración intrauterina, que es como una cánula, un aparatito muy sencillo que se introduce y con eso se produce la situación de interrupción del embarazo, que desde que tenemos ley hasta las 14 semanas es voluntaria, después es por causales. Entonces el AMEU lo que tiene que se resuelve rápidamente, no es necesario una internación, no es necesario anestesia, o sea, es un mecanismo que es realmente muy recomendado también por la Organización Mundial de la Salud y demás. Bueno, que no hay insumos para AMEU, pero que además hay una falla significativa en la capacitación de profesionales de uso de AMEU, porque si bien es un mecanismo como las pastillas, que no es riesgoso, que no tiene ningún problema, bueno, no quiere decir que no haya que capacitarse. Ese es otro tema importante que surgió. El otro tema que surgió, que creo que también es importante, es las objeciones de conciencia que no necesariamente son explicitadas. No es que tenemos, porque no ha aparecido mucho, hubo 32 demandas, creo María José vos debes saber mejor, que no cursaron mucho ninguna,
Y no hay una cantidad enorme de objetores declarados, de verdaderos objetores de conciencia. Lo que pasa es que quien no es objetor se carga una actividad de un trabajo más. Entonces hay muchos que se están quejando, muchos mediques que se están quejando diciendo, se dicen objetores como una manera de no hacer la práctica, o sea, de trabajar, de no asumir esa responsabilidad laboral. Por otro lado, las autoridades, cuando uno plantea esto, no estoy hablando del taller, ¿no? Pero en otros momentos que se le ha planteado a las autoridades, dice que hay problemas de personal de salud muy grande en todas las especialidades, que no es un problema específico esto. Pero eso fue planteado en varias regiones del país. Yo creo que esos fueron los puntos más importantes, y un punto que me parece clave y que la campaña no lo toma demasiado y que sería bueno y que salió en el taller fue la estigmatización. O sea, tenemos aborto legal. Tenemos, como decía María José hace un rato, por otras razones, una condición necesaria cumplida, pero no es condición suficiente. Y el problema del estigma habla del cambio cultural. Porque ¿quiénes están estigmatizadas? Las mujeres y las personas gestantes que solicitan un aborto, pero también están estigmatizadas los profesionales que lo realizan. Y eso en una ciudad como Buenos Aires puede ser, o una ciudad grande puede ser más diluido, pero en los lugares chicos es muy complicado, entonces se está viendo traslados. Por ejemplo, mujeres que no quieren que se sepa en su pueblito que se hizo un aborto, entonces se va a otra localidad, a otro pueblo. Bueno, ahí me parece que hay que hacer un trabajo que es de otra magnitud, que no es de la implementación directa, digamos, que es en el campo cultural. Y ahí me parece que las campañas son muy importantes. Bueno, todos estos temas se debatieron muy intensamente en el taller, la verdad que fue muy interesante, y lo que mostró, algo de lo que Marta dijo, que la problemática del aborto no es una problemática que se agota en tener una ley, e incluso no se agota en la implementación de una ley. Tener aborto significa tener acceso a una vida digna, significa tener acceso a la posibilidad de con autonomía y libertad elegir proyectos de vida. Tener aborto, haber logrado el aborto y lograr que se implementa significa un proyecto político. Y en ese sentido, yo quiero abonar también a lo que dijo Marta, de la radicalización desde los feminismos y también de la reunificación de las demandas. A mí me parece que el fraccionamiento de las demandas, acá lo vemos, unas por discapacidades, otras por LGTB, otras por aborto y derechos sexuales y reproductivos. No es un planteo que te estoy haciendo a vos, a María José, sino que es una realidad. Otros por ecofeminismo. Bueno, me parece que el proyecto político del feminismo es juntarnos todas para todas las demandas, porque todas las demandas son las que hacen al llamado buen vivir, digamos. No es una en particular. Y eso dentro de un campo, yo particularmente, y de eso me hago cargo de la opinión muy, muy personal, que a pesar de que estoy muy contenta de lo que pasó ayer, no dejo de ver que hay un giro hacia la derecha muy importante en todas las propuestas de gobierno. ¿Qué quiero decir? No solo la derecha específica, sino que el propio gobierno de Massa se va a ver obligado, quiera o no quiera, eso será del orden de su conciencia o de las relaciones de fuerzas políticas, pero se va a ver obligado también, y lo dijo de alguna manera, a una convocatoria más general, a llamar a las derechas a gobernar, vamos a ver si vienen o no vienen, a negociar con problemas como el fondo y la deuda, bueno, que pueden llevar a problemas de ajuste estructurales y por lo tanto de carencia de cuestión. Digo, tenemos que conocer como feministas estas cosas y no, ¡ay, qué sorpresa! O tampoco imaginar el mundo maravilloso, porque no existe, ni acá ni en ningún lado, por otro lado, es un problema global, el avance de las ultraderechas es global. Pero me parece que el feminismo podemos entrar. En términos de el movimiento es diverso y las demandas, tenemos muchas demandas diversificadas, pero sin duda en esa expresión que es la asamblea de cierre, donde se leen todos los manifiestos de cada una de las comisiones, yo creo que ponemos en común y todas bregamos por los derechos de las mujeres originarias, los derechos de las mujeres con discapacidad, la agenda ecofeminista cada vez se hace más carne en todas. Lo que digo es,
hay temas que son cruciales, como la violencia, los derechos sexuales y reproductivos, la perspectiva ecofeminista, sin duda van tomando prioridad en la agenda. Lo que pasa es que, bueno, hay tiempos en los que se pone una demanda como prioritaria porque también el sentido común nos lleva a priorizar algo, ¿no? Eso pasó, yo creo, que con el aborto legal, seguro y gratuito. No quiere decir que abandonemos esta bandera porque, como vos bien contabas, no se ha implementado en todos lados, hay dificultades, pero a mí me parece que el cuestionamiento del modelo de mal desarrollo y los temas ambientales son para mí hoy lo que debe ser la principal prioridad. Hay quienes también creen que el tema cuidados van de la mano. Quienes estamos muy involucradas en los temas ambientales vemos con alerta la gravedad de la situación, de lo que significa pérdida de biodiversidad, cambio climático. Creo que la mayoría del movimiento feminista todavía no está muy consciente de lo que significan estos temas, y estos temas están íntimamente relacionados con un modelo de mal desarrollo, y yo creo en ese sentido que por más de que se pueda pensar de manera gradual, la candidatura de Massa no escapa a este esquema, porque lo decía hoy a la mañana cuando atendía a los periodistas, ¿no? Voy a explicar, el mundo nos mira porque quieren saber si van a poder seguir contando con nosotros para la exportación de materias primas, de recursos naturales y de energía. Y cuando yo lo escucho decir eso, además se me pone la piel de gallina, porque estamos planteando un cambio en ese paradigma, ¿no? Entonces es complicado. Pero te quiero escuchar, Cristina, para ver cómo abordamos estos temas desde la perspectiva ecofeminista. Sí, bueno, de las conclusiones del taller de ecofeminismo, lo que surgió es trabajar en la ya creada años anteriores campaña ecosocial feminista, con algunos ejes concretos. Hablábamos recién del tema de la ley del aborto, legal, seguro y gratuito. En el caso de la tragedia ambiental, el ecocidio que está ocurriendo en el mundo, pero también en nuestro país, y eso es parte, digamos, en las desigualdades, el lugar desigual de nuestro país está con la mirada de países poderosos que vienen por lo que nosotras llamamos los bienes comunes. Y entonces en ese sentido planteamos como campaña, pero también como conclusión del taller, exigir que se cumplan y se perfeccionen las leyes existentes, como la de glaciares, la de bosques, la propia Ley General del Ambiente, la implementación del Acuerdo de Escazú, y también trabajar para que se sancionen proyectos de ley que están cajoneados, que están vinculados con este tema, como la ley de humedales, como la ley de envases, más allá de los debates que nosotras mismas tengamos en relación a los propios proyectos, es que se camine la exigencia a los gobiernos, y también, en función de lo que estaban diciendo recién ustedes también, no nos satisface un gobierno que la única mirada que le he escuchado decir, estamos contentas, ¿sí? Porque es un poquito decir, bueno, no queremos a la ultraderecha, pero estamos alertas. La única expresión que ha tenido con Viole Weber, por ejemplo, cuando le preguntó, es una mirada punitivista. O sea, nunca hablamos de cambiar el modelo de desarrollo. Es no, a quien intoxique los ríos va a haber penas de 6 y 8 años. No, o sea, nosotros tenemos una mirada que tiene que ver con el cambio del modelo, con la crítica al modelo actual, que es en donde la tensión entre el desarrollo y la vida siempre gana el desarrollo. Entonces, son acciones muy concretas. Es un mal desarrollo, porque no puede haber un desarrollo que ponga en contradicción la vida, ¿no? Absolutamente. Bueno, y por último y no menos importante, Remy, contanos algunas de las expectativas, demandas y conclusiones en los talleres en los que vos estuviste.
Las últimas son, digamos, de que podamos abrirnos en subtalleres para que nosotros podamos debatir esto que te había dicho, ¿no? Que es tan importante también lo que es la ecología en la sustentabilidad. Hay muchas demandas de mujeres, digamos, feministas, que por ahí nos atraviesa a nosotros, ¿no? Esto de las toallitas, digamos, es un debate muy grande para nosotros porque nuestros cuerpos no admiten algún tipo de dispositivo y tampoco tenemos forma de colocárnoslo, ¿no? Esos son los debates que se nos vienen. Y por otro lado, no quiero salirme un poco también del tema de qué esperamos de este nuevo gobierno. Nosotros tenemos bastante esperanza en el gobierno de Massa porque nos están prometiendo el trabajo más pensión para las personas con discapacidad, digamos, el cruce de la SUBE con el CUT, que es algo muy discriminatorio el tener que presentar una tarjeta de discapacidad y que te bajen por ello, porque no parece que tenga discapacidad. Simplemente el chofer por ahí te pide de alguna forma que te desnude para mostrar la discapacidad que tenés. Lo otro también es el vencimiento de estos CUT, que para cuando hay discapacidades, digamos que no se modifican, que estos CUT no tengan que estar siendo renovada constantemente porque la verdad que resulta ser muy costoso y muy estresante para la persona. Expliquemos qué es el CUT. El CUT es el Certificado Único de Discapacidad. Es un documento que certifica que la persona tiene algún tipo de discapacidad y tiene un vencimiento para los que tenemos discapacidad, digamos, permanente, tiene un vencimiento de cada 10 años. Cosa que es ilógico, para otras personas son cada 3 años y conlleva muchos gastos, mucho tiempo, digamos, para la familia. La obra social después no te lo acepta, pero bueno, hay una gran expectativa y hay más de 1,5 millones de personas con discapacidad que son votantes, que están apostando a estas promesas de campaña y esperemos que se cumplan. Bueno, por lo menos yo decía, el candidato Massa registró el tema de discapacidad, ¿no? Como Alberto Fernández había registrado el tema del aborto, Massa registró el tema de discapacidad y me parece que eso es importante porque vos bien sabés que... Lo que yo digo es que él lo tomó como si fuese una moneda corriente, el vocabulario inclusive me asombró porque hay candidatos que les cuesta mucho, inclusive utilizan la discapacidad más que nada para ofender y no para, digamos, de un sujeto de derecho. Así que nosotros lo tomamos muy bien a eso. Sí. Bueno, queridas amigas, ha sido un placer compartir con ustedes esta tarde de hoy, este café virtual con Luber a la distancia. Y bueno, muchas expectativas para nuestro movimiento feminista para este año 2023-2024. Nos encontraremos todo el país en Jujuy, en el 37 encuentro en octubre del año que viene, pero bueno, seguramente de acá a los 27 días que quedan estaremos en las calles, estaremos en los medios, estaremos en las redes haciendo campaña por nuestros valores, por nuestros principios, por nuestros ideales y gane quien gane, seguramente estaremos monitoreando o resistiendo según quien sea el que finalmente resulte presidente. Pero hacemos votos para que la democracia después de 40 años continúe y por supuesto también hacemos votos para que sea una democracia paritaria, para que haya un gabinete 50 y 50 mujeres y varones y para que ese 50% de mujeres en el próximo gabinete sean todas feministas y lleven adelante nuestro corazón y nuestra agenda. Así que muchísimas gracias, a Marta Dillon, a Remigia Cáceres, a María Alicia Gutiérrez y también a Cristina Croare. Gracias a las 4 y bueno, nos estamos viendo. Y a todas, hasta luego. Y a todos los demás, a nuestras oyentes y oyentes, hasta la semana que viene. Chau, chau. Chau, chau. Los barrios, periferias, colonias y poblas somos varias las que ya no se...